En esta lección determinaremos si una declaración describe una medida unidimensional, bidimensional o tridimensional. Como introducción, una línea. El segmento se puede medir por la longitud. Un segmento de línea es unidimensional. Un rectángulo se puede medir por área. Un rectángulo es bidimensional. Y finalmente una caja o el prisma rectangular se puede medir por volumen. Una caja o prisma rectangular es tridimensional. Para ampliar esta idea, definimos un segmento de línea como unidimensional. Podemos decir que un objeto es unidimensional si en cada ubicación solo hay una dirección independiente para moverse dentro del objeto. Por ejemplo, en un mundo unidimensional, una criatura solo podría avanzar hacia atrás. Algunos ejemplos de objetos unidimensionales son los segmentos de línea, el borde exterior de un círculo, los segmentos de línea que forman un rectángulo o el borde donde hay dos paredes reunirse. Todos estos se pueden medir en longitud. Hablamos sobre diferentes tipos de cuadriláteros en una unidad anterior. Los cuadriláteros son ejemplos de objetos bidimensionales. Decimos que el objeto es bidimensional si en cada ubicación del objeto, hay dos direcciones independientes a lo largo de las cuales moverse dentro del objeto. Por ejemplo, en un mundo bidimensional, una criatura podría moverse hacia adelante o hacia atrás, así como a izquierda o derecha. Algunos ejemplos de objetos bidimensionales son un plano, no un avión, sino, por ejemplo, el plano de coordenadas, el interior de un círculo, el interior de un rectángulo, la superficie de una pared o la superficie de la base de una caja. Observe que todos estos objetos bidimensionales se pueden medir por área. Y finalmente un cubo es un ejemplo de un objeto tridimensional. Un objeto es tridimensional si en cada ubicación hay tres direcciones independientes a lo largo de las cuales moverse dentro del objeto. Por ejemplo, nuestro mundo es tridimensional. Podemos movernos adelante o atrás, izquierda o derecha, así como arriba o abajo. Algunos ejemplos de objetos tridimensionales son la Tierra, el interior de una caja, las plumas que llenan una almohada o el contenido de una botella de refresco. Observe que todos estos objetos se pueden medir por volumen. Volviendo a nuestro problema, se nos pide determinar si lo siguiente describe una unidimensional, bidimensional, medida tridimensional. Para abreviar, podemos decir 1D, 2D o 3D. Entonces, primero tenemos la distancia desde el hogar hasta el campus. Medimos esto como una longitud, y por lo tanto, esto es unidimensional, o 1D. B. La altura de una botella de ketchup. Esta sería una longitud medida por una regla o cinta métrica y, por lo tanto, es unidimensional. C. La cantidad de botella cubierta por la etiqueta de la botella. Bueno, la etiqueta de la botella cubriría un área determinada de la superficie de la botella, y el área es bidimensional y, por lo tanto, C es 2D. D. La cantidad de salsa de tomate que puede contener una botella. Esta cantidad sería un volumen. El volumen es tridimensional. E. La cantidad de baldosas necesarias para el piso del baño. Esta cantidad sería un número de pies cuadrados o área y, por lo tanto, la cantidad de mosaico sería bidimensional. La cantidad de zócalo necesaria para el baño. Ordenamos el zócalo en base a pies lineales, que es una longitud y, por lo tanto, esto sería unidimensional. Aunque una placa base es un objeto tridimensional, medimos en pies lineales y, por lo tanto, lo hacemos. Clasifique esto como unidimensional. G. La cantidad de pintura necesaria para las paredes del baño. Tenemos que tener cuidado aquí porque las paredes del baño serían bidimensionales, pero pedimos pintura en función de la cantidad de galones que es un volumen y, por lo tanto, la cantidad de pintura es tridimensional. La profundidad de una bañera es una longitud o distancia y, por lo tanto, es unidimensional. La huella de una bañera indica cuánto espacio en el suelo ocupa la bañera, que se mediría como área y, por lo tanto, la huella de una bañera es bidimensional. Y finalmente, la cantidad de agua que contendrá una bañera sería un volumen y, por lo tanto, la cantidad de agua es tridimensional. Espero que hayas encontrado esto útil.